El coronavirus nos presenta situaciones complicadísimas, gente que fallece, gente joven, adolescentes algunos y otros adultos mayores. Realmente es complicado. Le decía yo a Juan Víctor Castillo cuando entró aquí al estudio, el coronavirus de verdad mata. Alejandra, es la situación que vivimos en Guatemala. Así es, Andri, lo que estamos viviendo en Guatemala y no solo en nuestro país, sino también en el mundo. El COVID-19 ha cobrado la vida de millones de personas y es una situación muy lamentable. Este día vamos a hablar de un bombero que perdió la vida como consecuencia de COVID-19. Nos acompaña Juan Víctor Castillo, quien tiene detalles al respecto. Buenas noches, Juan Víctor, te escuchamos. ¿Qué tal, Alejandra, Andri, televidentes? Un placer, muy buenas noches y buen inicio de semana. Abordando el tema de la pandemia que continúa cobrando víctimas en Guatemala, y es de lamentar cuando se trata específicamente de personas que están luchando contra el COVID-19. Estamos viendo en pantalla quien en vida fuera el mayor de bomberos voluntarios, Soto Edgar Méndez Mora, de 80 años. Cumplió esta edad el 23 de junio del presente año y sus familiares lamentan la pérdida, amigos que lo conocieron durante tantos años como uno de los mejores bomberos en Guatemala. Fue fundador de la 7ª Compañía de Puerto Barrios Izabal, a la cual precisamente en esta pandemia estaba brindando todo su conocimiento y experiencia para enfrentar esta crisis de salud, ayudando a sus colegas, a los bomberos en Puerto Barrios Izabal para atender a los pacientes y buscar los mecanismos para evitar contagios. Lastimosamente, el mayor falleció víctima del COVID-19. Según los parientes, en su agonía buscaron ayuda en hospitales privados, pero todo estaba saturado, Andri, Alejandra, y fue recibido en el Parque de la Industria, donde permaneció horas y lastimosamente murió. Juan Víctor, y ese es el tema que estábamos incluso comentando antes de estar aquí al aire, mientras la pausa. ¿Por qué, Juan Víctor, hay personas que fallecen tan rápido de COVID-19 y otras que pueden pasar 15 días, 20 días y al final se recuperan? Al final, pues la mayoría, gracias a Dios, se recupera. Pero ¿por qué hay gente que fallece en 1 o 2 días? Lo que han asegurado, Andri, según los médicos, es que todo depende del sistema inmunológico de las personas, cómo es que logren enfrentar esta pandemia, este COVID-19, que afecta especialmente el sistema respiratorio. El mayor Edgar Méndez Mora presentaba un cuadro clínico de neumonía a sus 80 años y esto para la familia era de vital importancia y ante conocimiento siempre estaba bajo el cuidado de los parientes. Él residía en la zona 16 de la capital, se mantenía en una residencia, no salía, pero el hijo ha argumentado que desconoce básicamente dónde su progenitor Otto Méndez resultó contagiado de COVID-19. Incluso las coordinaciones, el asesoramiento que realizaba en la 7ª Compañía en Puerto Barrios Izabal era a través de videoconferencias o a llamadas telefónicas, e incluso trataba la manera de gestionar tanques de oxígeno para enfrentar esta pandemia y así a los vecinos de Puerto Barrios Izabal ayudarlos en cualquier momento, pero el mayor Otto Méndez Mora falleció. Platicamos con el hijo, que nos habló un poco en cuanto a la trayectoria de su señor padre y también habló en referencia a la crisis de salud que enfrentó el mayor Otto Méndez. Él fue uno de los fundadores, al lado de mi abuelo y su hermano mayor, fundaron la 7ª Compañía de Bomberos Voluntarios en Puerto Barrios. Y pues él desde los años 60, recién casado con mi madre, se fueron a vivir a Puerto Barrios. Iniciaron, él ya iba como bombero voluntario y con la inquietud de en Puerto Barrios abrir una compañía, y así fue como empezó su legado en la 7ª Compañía. ¿Qué pasó con tu padre? ¿Problemas de salud? Mi padre mi padre desde hace un año, 7 meses, por medio de una operación de su espalda, tuvo complicaciones de una bacteria y un leve infarto que le dio. Entonces estuvo trabajando con una actitud positiva por recuperarse todo este tiempo, pero pues hace unas
hace una semana, por desgracia, de esta pandemia que está afectando a tanta gente en nuestra querida Guatemala. Tuvimos que salir corriendo el día lunes a los hospitales y pues a darnos la cruda realidad de que no había lugar donde lo pudieran ayudar, el cual al fin encontramos pues que lo atendieran pero pues los destinos de Dios, quebrantos de salud y diferentes factores, pues perdió la lucha contra esta desgracia que está pasando ahorita en Guatemala. El hijo ha argumentado que el mayor Otto Méndez Mora sirvió durante más de 50 años al servicio del país con honor, sacrificio y abnegación al frente de los bomberos voluntarios. André, Alejandro. Juan Víctor, ¿cómo se encuentra de salud la familia que se encontraba alrededor de esta persona? ¿Están ellos a salvo? ¿Ya se realizaron la prueba? ¿Deben cumplir ahora con la cuarentena que está regida, en este caso, en los protocolos sanitarios? Específicamente esa consulta, Alejandra, le hicimos al hijo del mayor. Él argumentó que su señor padre estaba residiendo con su esposa en la zona 16 capitalina. Estaban, como te menciono, bastante aislados, tomando en cuenta el cuadro clínico del mayor e incluso cuidando de su salud, pero lastimosamente fue alcanzado por la pandemia. La esposa del mayor se encuentra bien, no hay ningún problema o algún tema de salud. Los hijos también se encuentran en total estado de salud, han estado monitoreados por parte de autoridades de la cartera de salud y no presentan ninguna sintomatología del COVID-19. Juan Víctor, lo que decía la persona que habló, el hijo del mayor Otto Edgar, es importante destacar esto porque dice que buscaron ayuda en diferentes centros hospitalarios, pero no encontraron, se dieron cuenta de la cruda realidad, dice que estaban saturados. Esto es complicado, Juan Víctor, en un país como Guatemala, que el sistema de salud ya todos sabemos que ha sido precario, ¿no? Bastante precario, André, y conforme pasan los días más se prolonga el tema de crisis o saturación en los hospitales públicos. El hijo mencionó que el lunes, cuando presentó problemas el mayor Otto Edgar, lo primero que hicieron fue buscar un hospital privado, pero también estaban saturados, no había atención médica. Tuvieron que gestionar el ingreso al hospital temporal Parque de la Industria. Fue atendido, pero estuvo horas agonizando para lamentablemente perder la vida. Imagínate, son 18.096 casos positivos COVID-19 en Guatemala desde el mes de marzo y la mayoría de estas personas lo primero que hacen cuando presentan sintomatología es abocarse a los bomberos municipales, voluntarios o departamentales que cubren todo el país, y son ellos quienes en primera línea enfrentan este problema de la pandemia. Claro. Porque tienen que trasladar a los pacientes a los diferentes hospitales y de una u otra manera resultan contagiados. Y conforme avanza el tiempo, ya cuando los socorristas presentan problemas de salud, son ellos los que tienen que ver sus propios mecanismos para poderse abocar a un hospital. Una situación alarmante y preocupante, Juan Víctor, sobre todo el tema de los hospitales, la atención, hacia dónde recurre entonces el guatemalteco. Asimismo, vimos cómo un video circuló en redes sociales de una persona que solicitaba ayuda en la zona 5, aparentemente también tenía COVID-19, y digo aparente porque tenía los síntomas, sin embargo no le habían realizado ni siquiera la prueba. Entonces, ¿hacia dónde podemos recurrir si en determinado momento nos llega a dar este virus? Y es impresionante, Juan Víctor, cómo aún hay guatemaltecos que no creen en la existencia del mismo. Permanecen siendo indolentes ante el COVID-19. Hoy escuchaba que los bomberos municipales departamentales argumentaron que la estación de Antigua Guatemala se encontraba cerrada temporalmente porque algunos oficiales presentaron síntomas de COVID-19. Imagínate. Incluso hubo un comunicado que ya no iban a atender pacientes con posible COVID, ¿no? Y la estación de Santa Isabel en Villanueva, una señora que trasladó a su esposo, quien falleció en esta estación por posible COVID-19, obligó a que los bomberos cerraran las puertas en ese lugar, que es un centro específico de una gran atención de personas que presentan síntomas de este virus que está afectando a Se complica todo el más país. cada día más Guatemala, ¿no? Porque Guatemala, recordemos que es el país segundo de Centroamérica y el Caribe con más contagios. Primero es Panamá, pero es el primero
Bueno, el tercero es de Centroamérica y el Caribe, de contagios, pero es el primero con cantidad de muertos. Entonces es complicado porque aquí se nos está muriendo más gente que en otros países. Y es el trabajo que hacen los bomberos, Andri, para evitar precisamente esa muerte de las personas o los familiares que solicitan cuando ya sus seres queridos están en agonía. Los socorristas tienen que acudir de una u otra manera a nivel nacional para poder abocarse a un centro asistencial, bien sea público o privado, y poder ingresar a los pacientes y buscar lo más pronto posible un tanque de oxígeno para tratar de salvarle la vida. Así es, Juan Víctor, gracias por haber estado con nosotros. Lamentamos el sensible fallecimiento del mayor que lamentablemente pierde la batalla ante el COVID-19. Nuestras condolencias a la familia y que siempre lo puedan recordar así como el héroe que fue. Gracias, Juan Víctor Castillo. Palabras finales, un llamado a la población para que de verdad hagamos caso a las recomendaciones oficiales. Creo que estamos viendo claramente cómo el COVID-19 está atacando y está arrebatando vidas de personas que han servido al país de una u otra manera. El caso del mayor Otto Edgar Méndez Mora mantenía una comunicación constante en el departamento de Izabal para que su experiencia fuera entregada hacia los socorristas a atender esta emergencia. Tomemos todas las debidas precauciones, pensemos una y otra vez si en cualquier momento intentamos ser indolentes ante esta pandemia que continúa arrasando 18.096 personas con COVID-19, y lo primero que hacen, y reitero, es buscar a los bomberos para tratar de trasladar a sus seres queridos a un hospital. Piénselo mucho. Bueno, sirva este programa como un homenaje para Otto Edgar Méndez Mora, de 80 años, que ha fallecido en su labor, realmente levantando la bandera de la labor que por más de 50 años trabajó a cargo de los bomberos allá en Puerto Barrios. Hacemos una pausa en la información. Por favor, continúe con nosotros. Regresamos. Ya.